Muy buenas noches. Como siempre, volvemos aquí a la cita que ya teníamos casi que preparada o por lo menos preparada, sí, desde un tiempo para atrás, pero que últimamente no habíamos podido hacer por diferentes problemas de todos los columnistas de la revista Semana. Pero los saludo, mi nombre es María Jimena Duzán, yo voy a leer la columna a las 7 de la noche, a las 7:30 lo hará Daniel Sampero Espina y a las 8 lo hará Daniel Coronel. Hoy, desde luego, el tema es los 100 años los 100 años, digo yo, los 100 días de el gobierno de Iván Duque. Ese ha sido el tema de hoy en casi todos los medios colombianos y yo creo que ese pues va a ser el tema de toda la semana. Saber qué pasó en estos 100 días es importante porque son los días en que el gobierno tiene la posibilidad de decirnos cuál es la hoja de ruta para decirnos o señalarnos el camino a los colombianos, a los que votamos, a los que no votaron por él y a los que votaron por él, porque él es el presidente de todos los colombianos. Mientras que se empiezan a vincular aquí a esta cita, ahí está viendo que empiezan a aparecer ustedes, bienvenidos todos los que empiezan a entrar aquí a esta cita. Les quería comentar que son muchas las cosas que están de por medio en este momento. Fíjese que el presidente Iván Duque, curiosamente, está en este momento en París en un foro sobre la paz. Y en ese foro sobre la paz me ha sorprendido mucho porque ha salido a defender, o por lo menos en las informaciones que hemos recibido desde París, ha salido a defender el proceso de paz como nunca lo había visto yo. Fíjese, eso me ha sorprendido mucho. Ha planteado que es un proceso de paz hecho dentro de la Constitución, cosa que me sorprendió también. Y uno lo que quisiera es que esas palabras que pronunció en París, de alguna manera también las haya puesto o las ponga en práctica, porque todavía eso aquí en Colombia, ese tema de la paz y el tema de la implementación de la paz todavía es una de las tantas incertidumbres que tenemos nosotros en este país. Pero me sorprendió y de buena manera verlo en ese foro de París hablando del proceso de paz. Por lo demás, quiero decirles que al presidente Duque lo invitaron precisamente para que hablara del proceso de paz, porque por fuera del país el proceso es un tema que la gente, la opinión pública tiene mucho interés sobre él y quieren preguntarle. Y repito, me sorprendió sobremanera verlo de esa manera, hablando sobre el proceso de paz y como que diciendo, mire, yo soy el presidente de esto y lo voy a hacer. Ojalá eso sea realmente una realidad y lo que dijo él en París lo venga a aplicar aquí, porque, repito, ese tema de la implementación es todavía una incertidumbre. Bueno, ya veo que hay por lo menos 337 personas o más de 350 o 60 personas que se están colgando de esta Facebook Live. Entonces podemos comenzar a hacer la lectura de esta columna. Desde que se llama Sin hoja de ruta, le puso el título Sin hoja de ruta. Dice así, dice que desde que Iván Duque llegó al poder, los hechos que más nos han marcado han ocurrido fuera de Colombia. Así de exultantes están resultando estos primeros 100 días de gobierno. Desde que Duque empezó a acomodarse en el poder y su figura se nos comenzó a perder entre los corredores palaciegos, la democracia en la región sufrió un profundo sacudón en Brasil con la elección de Bolsonaro, un político homófobo que se precia de odiar a los negros y que piensa que los valores democráticos son un obstáculo para gobernar. Duque, el extraviado, sí, reapareció por un momento para desmentir la noticia de que estuviera planeando junto con Trump y Bolsonaro, sus dos nuevos mejores amigos, una intervención militar en Venezuela. Sin embargo, su salida pública fue fugaz. Espérese porque se me fue por aquí. Sin embargo, su salida pública fue fugaz, sí. Cuando pensamos que lo habíamos recuperado, ya se había devuelto a su laberinto y de nuevo lo perdimos de vista en el horizonte. El duque errante por los pasillos del poder no pudo impedir
que sus propuestas de reforma se le embolataran antes de tiempo en el Congreso, ni que su bancada, liderada por su presidente eterno, Álvaro Uribe, lo ninguneara hasta maltratarlo. Duque siguió desorientado y sin hoja de ruta. Entretanto, en Estados Unidos, el tanque arrollador de Donald Trump, su más grande aliado, por primera vez era contenido. Los demócratas, el Partido Demócrata, ¿sí?, consiguió arrinconarlo al obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, en una victoria electoral que dejó muy malhumorado al caudillo norteamericano. Ahí lo vimos regañando a la gente, sobre todo a los periodistas de CNN, por hacerle las preguntas que tenía que hacerle. Para mí, en cambio, lo debo decir honestamente, fue reconfortante constatar que la humanidad no ha perdido todavía la capacidad de reacción ante la tiranía de los manipuladores de datos y de los que se sirven de los algoritmos para exacerbar los miedos y los temores. Este triunfo de la racionalidad sobre la percepción nos hacía mucha falta. Bueno, todo esto pasó en los últimos 100 días, además de que se picaron por ahí en un consulado en Turquía a periodistas, ¿no?, a periodistas de Arabia Saudita. Sin embargo, el mundo fue, pese a que el mundo fue de sacudón en sacudón, aquí en Colombia no pasó casi nada. O mejor, nada. Todavía estamos a la espera de saber cuál es la hoja de ruta que tiene para el país el presidente Iván Duque. Pero los días pasan y la incertidumbre crece. Su incapacidad de construir su gobernabilidad en estos primeros 100 días ha sido notoria. Hasta ahora ninguna de sus propuestas de reformas tiene el aval de su partido. Por favor, su reforma a la justicia, que tiene buenas ideas, digo yo, es muy distinta a la que propuso el Centro Democrático. Y ya está naufragando, imagínense. A su reforma política, su propio partido, oígame esto, le colgó un mico del tamaño de un orangután que legaliza la mermelada porque le permite al Congreso decidir de manera autónoma en qué debe invertir la quinta parte del presupuesto nacional, lo que nos devolvería a la época ciega de los auxilios parlamentarios, imagínense. Es decir, Duque, el presidente que nos prometió gobernar sin mermelada, ¿sí?, está a punto de revivir una de las prácticas corruptas más tenaces, ¿sí?, que hayamos tenido en el pasado y que sirvió para que los congresistas se lucraran personalmente de los dineros de sus regiones. ¿Qué pasaba con los auxilios parlamentarios? Pues que se los robaban, ¿sí? En lugar de hacer el puente, hacer la luz, el electrificado, en fin, terminaba siendo parte de la plata que usaban para hacer las campañas políticas y reelegirse y quedarse siempre en el poder. No va a haber mermelada, es cierto, pero lo que va a haber es un mermeducto. ¡Wow! Eso sí, no me lo esperé yo. Tampoco va a haber un frente común con la oposición en la lucha contra la corrupción porque lo acordado está hundiéndose en el Congreso como el Titanic. La paz ha languidecido en estos primeros 100 días, esa paz de la que hoy habla en París. Están en vilo la reforma rural integral y el catastro multipropósito, entre otras muchas otras reformas, ¿sí? Y lo que ya podría comenzar a implementar está detenido porque, según Duque, Santos le dejó desfinanciado el presupuesto para la paz. El gobierno anterior insiste en que eso no es cierto. Ahí sigue esa pelea. Pero ¿qué más da? ¿Sí? Ahora lo que vale es el color naranja y la paz blanca no es lo suyo. Tan débil es su liderazgo, ¿sí?, que ni siquiera ha podido contar con su partido para patinar en el Congreso esa polémica propuesta de gravar toda la canasta familiar, espina dorsal de su ley de financiamiento, que es una nueva reforma tributaria, que además busca no solamente afectar a la clase media, sino favorecer a los que más tienen, porque les concede rebajas en el impuesto, en varios impuestos, en impuestos a las empresas, por ejemplo, y les aumenta las exenciones por cuenta de ese cuentazo de la economía naranja. Para terminar este cuadro, habría que ser justos. En estos primeros 100 días, no solo no hubo gobierno, tampoco hubo oposición.
Ni los verdes, ni los petristas, ni los del Polo han podido sintonizarse y andan cada uno tirando tirando para su lado. Sí. Han sido, sobre todo, erráticos y parecen tan perdidos como Duque. Un día van a Palacio a firmar un acuerdo contra la corrupción que el mandatario no les cumple y al otro van a donde el otro presidente, el eterno, ¿sí?, a firmar otro que desguaza la JEP, dizque para salvarla. ¿Quién los entiende? ¿Sí? Una hoja de ruta. Solo eso pedimos, ¿sí?, para salir de esta confusión y de este desconcierto. Aquí termino la columna. Veo que hay mucha gente, les agradezco a toda esta gente que me está acompañando hoy. Pero les quiero decir una cosa, yo quiero que le vaya bien al presidente Duque porque ¿quién no quiere que le vaya bien al presidente Duque? Yo soy colombiana y vivo acá. Ahora, sí me siento un poco desconcertada y desorientada en estos primeros 100 días. Y yo espero que nos diga Duque hacia dónde va y cuál es el camino que quiere hacer. Si lo que quiere es seguir las pautas del Centro Democrático, que son pautas que no todos los, digamos, colombianos siguen, ¿sí?, o si quiere montar su propio gobierno y gobernar él mismo, ¿sí? Eso todavía no lo sabemos. Espero que pronto lo sepamos por el bien de este país. Repito, lo mejor que yo quiero es que este país le vaya bien y que salgamos de esta guerra que tanto nos ha dolido. Pero veo las cosas difíciles también. El mundo tampoco está muy bien montado y tampoco está muy bien planteado hacia la democracia y en este momento suenan las tiranías con sus grandes tambores. Pero yo, ¿sabe qué? Yo todavía tengo la utopía de que este país va a volverse a reencontrar y lograr saldar este ajuste que tiene que hacer para no volver a esa guerra, ¿sí?, y para darle de nuevo una enseñanza al mundo de que nosotros los colombianos podemos buscar nuestra propia solución para no volver a una guerra. Muchísimas gracias y yo creo que ya se nos fue el tiempo y les agradezco mucho y esperen a las 7:30 a Daniel Samper Ospina. Un gran beso.